Historia de la pedagogía. Sección 124. Cuarta parte. La época contemporánea. 13. El idealismo contemporáneo. 89. La estética crociana. 99. Giuseppe Lombardo Radice. Esta es una obra de los maestros Abagnano y Bisalbergi. 89. La estética crociana. Una de las partes del sistema de Croce que ha conocido la mayor difusión y que ha sido objeto de continuas reelaboraciones es la estética. Para Croce, el arte es visión o intuición, es decir, una forma de conocimiento que se distingue del conocimiento verdadero y propiamente tal, o conocimiento lógico, porque no distingue entre realidad e irrealidad, sino que considera la imagen en su puro valor de imagen, en su simple realidad fantástica. Ahora bien, la intuición artística no es un fantasear desordenado, sino que tiene en sí un principio que le confiere unidad y significado. Ese principio es el sentimiento. El arte es, pues, intuición lírica, es decir, una síntesis de sentimiento y de imagen de la cual puede decirse que el sentimiento sin la imagen es ciego y la imagen sin el sentimiento está vacía. De ese modo, se distingue tanto de la fantasía desordenada como de la pasionalidad del sentimiento inmediato. Su contenido le viene del sentimiento, pero transfigurado en pura forma, es decir, en imágenes que representan la liberalización de la inmediatez y la catarsis de la pasionalidad. La doctrina de la intuición lírica representa un aspecto del modo particular como Croce llegó a concebir la circularidad del espíritu. Como hemos visto, cada momento condiciona el momento sucesivo, en el sentido de que le proporciona la materia, el contenido. Pero como el arte es el primer grado, no puede, en virtud del principio de circularidad, sacar la materia sino del último, o de los últimos grados, que son los momentos del espíritu práctico y por lo tanto del sentimiento en su inmediatez. En el arte, por el contrario, el sentimiento está intuido y expresado. Efectivamente, en cuanto a intuición, el arte se identifica con la expresión, puesto que una intuición estética que no llega a expresarse concretamente, por ejemplo, una fantasía musical que no se convierte en sonidos, no es en realidad nada. Sin embargo, Croce distingue la expresión que es intrínseca de la intuición e inseparable de ella, de aquella otra expresión puramente técnica. Por ejemplo, la escritura musical de una intuición musical y la tela y los colores de una intuición pictórica, que es considerada por él como un simple hecho práctico, destinado a comunicar la intuición artística. En sus últimos escritos, Croce subrayó cada vez más el carácter expresivo del arte. En esos escritos se distinguen y enumeran varias formas de expresión, además de la propiamente estética poética: la expresión sentimental o inmediata, la expresión prosística, la expresión oratoria, la expresión literaria. Como consideran al lenguaje como una creación poética, solo la expresión poética es para él verdadero lenguaje. Las otras formas de expresión que hemos enumerado no son lenguaje, sino más bien conjuntos de sonidos articulados o bien de signos o símbolos. ¿Y la ciencia? A propósito de esta, Croce reproduce sustancialmente la doctrina de Mach sobre la función económica de los conceptos científicos. Pero desde el punto de vista de Croce, esta doctrina equivale a una devaluación completa de la ciencia, a la que se niega todo valor cognoscitivo y se le concede únicamente una función práctica. En efecto, la única realidad es para Croce la historia y el conocimiento histórico el único posible. La historia es una totalidad única e indivisible, una totalidad perfectamente racional. Su sujeto es el espíritu, más exactamente el espíritu racional o concepto. Por lo tanto, según Croce, el concepto es uno solo, pues es la razón que domina a la historia y determina los acontecimientos históricos. Los que comúnmente llamamos conceptos son otra cosa. En realidad son pseudoconceptos o ficciones conceptuales. Su interés es exclusivamente práctico. Sirven para conservar el patrimonio de los conocimientos adquiridos. Según Croce, conceptos, hipótesis, teorías científicas no tienen más función que la única y humilde
de ser signos recordativos para facilitar el manejo de los conocimientos. Pero esta función no es esencial, puesto que ningún conocimiento puede perderse realmente, dado que el concepto verdadero, el espíritu universal que habita el cosmos, vela por su conservación. En otras palabras, la ciencia no tiene ninguna función cognoscitiva y en consecuencia ninguna validez. Solo es verdadero el conocimiento histórico, que es sustancialmente el conocimiento filosófico. La ciencia comparte con todas las formas de error el hecho de hallarse confinada en la forma práctica del espíritu. Efectivamente, el error no puede ser obra de la actividad cognoscitiva que tiene como objeto al infalible espíritu universal. Por consiguiente, debe ser un acto práctico con el cual el hombre, por un motivo cualquiera, desconoce o deforma la realidad que resplandece necesariamente en su pensamiento. Croce, que fue también ministro de Instrucción Pública después de la Primera Guerra Mundial, aceptó durante largo tiempo casi todos los puntos fundamentales de la pedagogía de Gentile y por su parte contribuyó vigorosamente a acentuar en el sistema escolástico e incluso en la cultura italiana la drástica distinción jerárquica entre los estudios estético, histórico, literarios, que poseen un auténtico valor formativo, y todas las otras formas de conocimiento que solo tienen un valor práctico económico. Al advenimiento del fascismo, con sus leyes destructoras de toda libertad, Croce se convirtió en uno de los dirigentes de la oposición cultural y moral a la dictadura e influyó en un sentido profundamente liberal sobre una gran parte de las nuevas generaciones. 99. Giuseppe Lombardo Radice. Como Croce, Giuseppe Lombardo Radice, 1879-1938, después de haber cooperado en la política cultural y escolástica que desembocó en el fascismo y en la reforma gentile, cortó totalmente las amarras con la dictadura a raíz del asesinato de Matteotti, líder de la oposición socialista que el partido en el poder mandó matar en 1924. Profesor de pedagogía en la Universidad de Catania desde 1911, Lombardo Radice aceptó en 1923 el cargo de director general de la instrucción elemental y trazó los programas para la escuela primaria dentro del marco de la reforma gentile. Al año siguiente volvió a la enseñanza, esta vez en la Universidad de Roma, alejándose para siempre de la vida pública y afrontando con gran valentía las persecuciones a que la dictadura le sometió durante los años sucesivos a causa de su oposición. La obra más amplia y orgánica de Lombardo Radice son las lecciones de didáctica y recuerdos de experiencia magisterial, 1912. Entre otros muchos volúmenes y colecciones de lecciones o ensayos, mencionaremos Lecciones de Pedagogía General, 1916, Orientaciones Pedagógicas para la Escuela Italiana, 1922, Educación y Deseducación, 1922, Junto a los Maestros, 1925, Pedagogía de Apóstoles y de Obreros, 1937. Además, fundó algunas de las más importantes revistas pedagógicas italianas del siglo XX, Nuovi Doveri, 1907-1911, Rassegna di Pedagogia e di Politica Scolastica, 1912-1913, L'Educazione Nazionale, 1919-1937, y Quaderni Pestalozziani, 1919-1937, aparecida en ocasión del centenario de la muerte del célebre educador. La orientación filosófica de Lombardo Radice fue netamente idealista, pero al mismo tiempo militó por largo tiempo en las filas socialistas. Y, por cuanto en algunos momentos pareciera aceptar las fórmulas gentiliana y crociana, según las cuales en la organicidad de la vida de las naciones no es posible distinguir las clases sociales sino en abstracto, dado que la cultura culta acaba por representar el alma de todo el pueblo y no solo sus propios intereses egoístas de clase, no solo no perdió jamás del todo, sino que al final reasumió una actitud enérgica de interés activo en las cuestiones sociales. Esta actitud no podía por menos de repercutir en sus conceptos pedagógicos y filosóficos, lo que le diferenció de manera notable de Gentile y lo acercó cada vez más
a los grandes maestros de la nueva educación, como Ferriere y sobre todo Dewey, a cuya difusión en Italia colaboró. El idealismo de Lombardo Radice se manifiesta sobre todo cuando señala la omnipresencia de la educación. Sobre todo la vida, que es verdaderamente vida del espíritu, lo es en cuanto es un perenne proceso de perfeccionamiento y educación, un proceso que no es nunca puramente individual, sino necesariamente intersubjetivo y altruista. La educación es la actividad que cada hombre desarrolla para conquistar su verdad y vivir conforme a ella, y para elevar a otros hombres a esa misma verdad y coherencia de vida. La pedagogía es educación en el sentido amplio de la palabra, desde la política escolar, desde el estudio de las condiciones sociales de un pueblo y sus necesidades históricas, hasta la compilación de un abecedario. Sin embargo, este vigoroso ensanchamiento del cuadro tradicional de los problemas educativos no conduce a una desvalorización de la obra educativa de la escuela. Antes bien, para Lombardo Radice, es justamente la escuela en la que, considerada concretamente, puede convertirse en el máximo factor de progreso social, representar una revolución en camino, de acuerdo con una directiva puramente moral, o sea, la que se deriva de la conciencia de un deber superior a toda determinación de estado y de clase. No servirse de los seres humanos para los propios fines, cualesquiera que estos sean, sino afanarse para que cada cual pueda desarrollarse según fines absolutos intrínsecos al hombre. Lombardo Radice no se contentó con adoptar esta actitud de apertura a lo humano, sino que polemizó sin descanso contra el utilitarismo. Una educación que pretenda limitarse a lo puramente útil en la vida de un hombre no le permitiría a éste desplegar todas sus potencialidades y por lo tanto lo mutilará, lo coartará aun cuando crea obrar por su bien. Solo una educación que, en la medida de lo posible, sea descubrimiento y creación continua y por consiguiente esté abundantemente empapada de valores estéticos y tenga como base la actividad, los gustos y los intereses del niño, será educación en el pleno sentido de la palabra. Por eso, la educación estética tuvo una parte tan destacada en los programas de 1923 y era intención de Lombardo Radice que se impartiera respetando lo más posible las energías creadoras del niño. Sin embargo, ello no obstó para que Lombardo Radice polemizara contra el mito de la espontaneidad infantil que todo lo inventa y resuelve por sí sola. Tuvo una visión histórica concreta de la actividad didáctica que le llevó a restituir a esta gran parte del crédito que Gentile le había quitado casi por completo. Sin embargo, la didáctica no puede limitarse a ser un repertorio de reglas, ni pretender que se deriva abstractamente de sistemas científicos o pseudocientíficos, sino que debe realizarse como una renovación perenne, como una perenne invención, como una base históricamente dada y científicamente organizada. Lombardo Radice aconseja como instrumento didáctico fundamental para el alumno y para el profesor que se lleve un diario, actividad que implica una anotación precisa de las circunstancias y de las reflexiones sobre estas. Entre otros valores que intentó insertar en la escuela elemental italiana, figuran también el dibujo del natural, los cantos populares y el cultivo de los valores expresivos implícitos en la naturalidad de las hablas dialectales.